En 2001, Una odisea en el espacio, la película Kubrick, hay una escena inquietante, aparece un monolito y es una metáfora de la aparición de la inteligencia racional de los humanos. En ese momento, un grupo de homínidos que habían disputado un riachuelo descubren algo. Es que utilizando un hueso tienen mucha más fuerza y son capaces de romper la estructura de un esqueleto. Y de repente se da cuenta de que haya pasado algo. Y es que con esa nueva arma reinventada pueden batir al congénere. En el siguiente encuentro uno va con las manos desarmadas, mientras que el otro ya es un profeta armado. Se enfrentan y utilizando el hueso mata al otro animal, tira el hueso al cielo y cuando cae, sonando el Danubio azul, se convierte en una nave espacial que va a buscar a Dios. En ese viaje nos plantea Kubrick que hay una relación directa entre el primer instrumento que construye el ser humano, que es una herramienta para matar, y una nave espacial que va a buscar el último sentido. No en vano, nuestros antepasados neandertales empezaron a mostrar signos de solidaridad cuando empezaron a utilizar herramientas. Y el primer gesto que conocemos probado de solidaridad coincide precisamente con el uso de cuchillos de piedra. Y al final las herramientas nos ayudan a ser homínidos o a ser humanos. Alguien que nació a principios del siglo XX no podía imaginar cómo sería el mundo a inicios del XXI y alguien que nace hoy no puede probablemente intuir siquiera cómo se vivirá en el 2116, aunque quizá lo vea. Lo que sí sabemos es que la revolución digital ha supuesto un verdadero terremoto. La información atraviesa el planeta a la velocidad de la luz. Los sistemas de inteligencia programada pueden llegar a simular el camino que recorre un neurotransmisor desde el cerebro hasta nuestros dedos del pie y un tractor puede gestionar un año de cosechas. Herramientas que están cambiando para siempre nuestras sociedades, eso sí, cada vez más desiguales, pues la brecha digital no perdona y se suma a otras, la cultural, la económica. Aunque si de algo ha hecho gala nuestra especie es de su capacidad de adaptación y de anticipación, por lo que no hace falta esperar a la cuarta revolución industrial para recapacitar sobre el impacto de las nuevas tecnologías, sobre la capacidad de las máquinas de condenarnos a la irrelevancia total, pero también sobre la nuestra para reaccionar ante uno de los hechos más paradójicos, el que ya anunciaba el filósofo Erich Fromm, el hecho de que el hombre fabrica máquinas que actúan como hombres, pero a la vez produce hombres que actúan como máquinas. Las máquinas, por tanto, desde el comienzo producen miedo y esperanza. Miedo a que terminen dominándonos, miedo a que cambien nuestro panorama, esperanza de que transformen como una suerte de cenicienta multiplicada nuestras posibilidades de salvación. Para hablar de este tema controvertido, un tema para mí esencial, de muchas veces las fuerzas políticas de lo que antaño llamábamos izquierda no están enterándose y siguen leyendo libros de autores muertos hace más de un siglo, en vez de estar preguntándose por cómo estas nuevas tecnologías cambian nuestras relaciones. Para desentrañar todos estos elementos, como siempre, una mesa de lujo. Contamos con Pablo López, sociólogo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos. También está con nosotros Ignacio Muro, economista frente a la crisis y experto en modelos productivos y transición digital. Muchísimas gracias, Ignacio, por acompañarnos. Sí. También tenemos con nosotros de Valencia María Belén Cardona, catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad Valenciana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y cierra la mesa Bruno Estrada, economista y adjunto al secretario de Comisiones Obreras. Os pido en un minuto para arrancar, ¿es la robotización una solución o una amenaza? Empezamos contigo, Pablo. Pues bueno, yo diría que depende, ¿no? La tecnología en sí misma no es ni buena ni mala, sino el uso que se haga de ella, ¿no? Sobre todo en este sistema capitalista, bueno, que tiene una función, además, no tanto como decía Marx del viejo Stuart Mill, no tanto de aliviar la faena de ningún ser humano, sino de generar beneficios empresariales, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, según el diseño tecnológico, el tipo de tecnología que se vaya a innovar, a diseñar
y el perfil de trabajador que esté en la cabeza del diseñador de esa tecnología pues va de alguna manera a facilitar el trabajo humano o va a intensificarlo, que también hay tecnologías orientadas al control en los centros de trabajo y a la simplificación del trabajo y al trabajo repetitivo, ¿no? Pocos trabajadores, pero eso sí, más presionados. Bueno, pocos trabajadores en Occidente, pero probablemente también un ejército de reserva esperando a trabajar en otros países. Ahora vamos a entrar en ello. Ignacio. Yo creo que la relación hombre-máquina ha sido siempre la clave de las relaciones, parte de las relaciones humanas. O sea que lo que ha ocurrido es que las máquinas determinaban qué cualificación tenían que tener los hombres se cualificaban para llevar máquinas grandes y robots grandes en la industria del automóvil, en los electrodomésticos. Hay grandes robots y hay especialistas que operan con robots. El problema está en que ahora mismo se están acercando los robots a los humanos, como tú muy bien dices. Los robots entonces nos están arreglando parte del camino y entonces lo que están haciendo es la amigabilidad de esa tecnología y la amabilidad de esos equipos hace que el trabajo y la relación con esos instrumentos cambia absolutamente. Yo creo que ese es el peor reto que tenemos. O sea que si necesitamos gente muy cualificada o los robots son capaces de hacernos con un trabajo sencillo generar elementos de productividad altos, ¿no? Y por tanto que vayamos no hacia una cualificación que ha sido siempre la tradición en el pasado, sino que vayamos a una no necesaria cualificación, sino una descualificación del trabajo, ¿no? María Belén. Bueno, yo creo que las tecnologías obviamente están transformando la sociedad y también las relaciones laborales, el modelo de relaciones laborales. No pienso que en sí mismas sean una amenaza absoluta, pero sí que es verdad que abren un horizonte de incertidumbres y que van a obligar al derecho a reaccionar, a no quedarse atrás ante todos los retos y desafíos que plantean. Pero sin duda yo creo que están poniendo a prueba el modelo de relaciones laborales. Muchas gracias. Bruno. Sí, yo no creo que las tecnologías por sí mismas sean una amenaza. El problema es la aplicación de esas tecnologías, si esa aplicación se hace bajo criterios de consenso en las sociedades o en las empresas o se hace bajo criterios autoritarios, jerárquicos. Es decir, que la primera revolución industrial fue una revolución industrial dirigida desde los empresarios. Las sociedades yo creo que se han hecho mucho más complejas, mucho más democráticas y las innovaciones tecnológicas tienen que implantarse en un marco negociado con el conjunto de agentes, tanto consumidores, trabajadores, empresarios, etcétera, ¿no? Plantean muchos autores, por lo menos unos cuantos, que uno de los rasgos de la última ola, la que nace en el 45, tiene su punto máximo en el 73 y termina con la crisis de 2007-2008, es que por vez primera los trabajadores están derrotados moralmente y por tanto, en vez de presionar para que haya una nueva ola sobre un nuevo proceso productivo, tiene lugar sobre un ahorro neto de trabajo. La pregunta obligatoria, en caso de que esto sea cierto, es ¿las nuevas tecnologías pueden generar tantos puestos de trabajo como destruyen, o la especificidad de esta tecnología de la información condena necesariamente, por vez primera y por tanto no de manera comparativa con el pasado, a la destrucción plena de empleos? Pablo. Bueno, sí, nosotros hemos criticado mucho esa en última instancia, ideología, ¿no?, que arranca desde el Plan de Crecimiento Competitivo y de Empleo de la Comunidad Europea, del informe de Petrella y Rusen, diciendo que el trabajo se acababa. Sale en los libros de Rifkin y de Meda y de esta gente sobre el fin del trabajo, como que las tecnologías acaban con el trabajo, entonces la gente ya se tiene que dedicar a otra cosa. Para nosotros, desde el primer momento, pues era un análisis ideológicamente determinado, en primer lugar, bajo lo que hemos llamado el determinismo tecnológico. No es cierto que la tecnología siga una línea evolutiva y científicamente determinada y siga sus propios senderos y todos nos tengamos que adaptar a la evolución tecnológica, sino que hay opciones tecnológicas. Esa es una idea fuerte. Y en segundo lugar, que la tecnología en sí misma no destruye trabajo, crea por una parte trabajo cualificado. Depende de qué tipo de tecnología estemos aplicando, tendremos un modelo de producción u otro, pero la tecnología en sí misma no justifica pues, todo el proceso de flexibilización de las relaciones laborales. Claro, pero intuitivamente uno ve que la posibilidad, por ejemplo, cada vez supuestamente más cercana, de coches sin choferes, ¿no? Eso parece que evidentemente genera, ¿no?, una destrucción plena
de empleo, ¿no? O también en nuestra propia cotidianidad, ¿no? El hecho de que haya cajeros en las esquinas, pues parece que aproxima la idea de que tienen que cerrarse oficinas de banco. Uno mira el volumen de negocio que generaba Detroit y vemos que genera lo mismo, pues no sé, por ejemplo, WhatsApp, y que tiene solamente, ¿cuántos son los empleados? 55 empleados, y es comprada por Facebook por 14.000 millones. Silicon Valley generaba la misma cantidad que Detroit. Detroit empleaba 1,2 millones de personas, Silicon Valley 137.000. Parece que intuitivamente, cuando menos, uno tiene la sensación de que el desarrollo tecnológico destruye de manera plena empleo. Bueno, es que yo no creo que sea destruir. Vamos a ver, la razón de ser de los cambios tecnológicos es aumentar la productividad y, por tanto, trabajar menos de la gente. O sea, que la gente debería de trabajar menos horas siempre. Así ha sido a lo largo de la historia. Si ahora estamos en condiciones probablemente de que trabajáramos 5 horas, 6 horas con los niveles de productividad existentes. La cuestión fundamental es que hacer coincidir, y esto es lo que decía Bruno antes, hacer coincidir un desarrollo tecnológico con unas condiciones de extrema desigualdad hace que nos estemos planteando que no hay trabajo para todos en jornadas de 40 horas, incluso en jornadas excesivas de por encima de 40 horas. Estamos volviendo a trabajar más cuando necesitamos trabajar menos, precisamente, ¿no? Entonces, en ese contexto, todo cambiaría. Si aceptamos como bueno trabajar menos, que por supuesto que bienvenida la tecnología. Si aceptamos que esto nos roban el trabajo, ¿pero qué nos roban? No, nos están robando la generación de excedentes que generan este incremento de productividad, pero el trabajo, ojalá pudiéramos tener más tiempo de ocio, más tiempo dedicado a la familia y más tiempo dedicado a otro tipo de relaciones. A mí sí que parece cierto que algunos trabajos sí que parecen condenados a desaparecer. Por supuesto. Sí, pero eso ha pasado siempre. Es decir, los cambios tecnológicos, se supone que el objetivo empresarial es hacer más barato el producto, ¿no? Entonces, lo que hacen es incrementar la productividad global y el problema es cómo se reparte esa productividad. Y lo que hemos visto desde los años 70 es que en los países desarrollados se abre una brecha entre la evolución de la productividad, que sigue aumentando, y la evolución de los salarios reales de los trabajadores. Pero eso no es un problema de la tecnología, es un problema de las relaciones de fuerza que existen en los países desarrollados y cómo muchos economistas americanos defienden que se está sobredimensionando la digitalización como elemento cuestionador del empleo, cuando lo que no se pone en valor es la ofensiva neoliberal que desde los años 80 plantea recluir a los sindicatos en un espacio político y social mucho más pequeño. Los sindicatos americanos han perdido 3 millones de afiliados en los últimos 30 años. Eso es una parte importante que explica la pérdida de poder adquisitivo. Eso que parece que es apócrifo, pero que se usa mucho, eso de que estaba Milton Friedman, ¿no?, visitando un país, diciéndole ¿por qué están con palas y no con excavadoras? Y diciendo, es que aquí nos importa mucho el empleo, y les contesta supuestamente, ¿por qué no les dan entonces cucharillas en vez de palas? Es decir, no es tan descabellado realmente ver que uno de los problemas que tuvo, por ejemplo, la productividad en los países del este era que el desarrollo tecnológico no les permitía estos incrementos de la productividad, y que por tanto tiene que haber una tendencia en nombre de la productividad en mercados que no están tan planificados y tan centralizados a esa destrucción de empleo, ¿no?, a esa tendencia a sustituir mano de obra por máquinas. Pero al generar más riqueza, el problema es que tú con esa riqueza puedes generar empleos en otras actividades muy diferentes. O sea, el tema es el volumen global de riqueza que se genera con los incrementos de productividad. Es decir, que los incrementos de productividad, el problema es cómo se reparte. Si se reparte a unas pocas personas, accionistas de grandes empresas, eso dará lugar a gastos suntuarios, a especulación financiera. Si se reparte entre la masa de trabajadores con mejores salarios, jornadas más reducidas, lo que significará es un aumento del consumo global y una mejora de las condiciones de vida globales. Un planteamiento, María Belén, que siempre me ha parecido astuto de Marx, aunque recuerdo que cuando yo estudiaba nos decían que eso era mentira. Quienes nos decían que eso era mentira, habría que ver dónde están ahora mismo. Los desarrollos en los sectores productivos, los desarrollos en la economía real generan, ¿no?, de alguna manera, transformaciones en las relaciones de producción, en la sociedad, que terminan por dinamitar esas costuras y construir nuevas realidades. Hay una parte, yo creo, que genera inquietud por parte de la ciudadanía, es, por un lado, cómo estos desarrollos tecnológicos pueden afectar a tu empleo, pero también cómo pueden afectar a tu propia cotidianidad. Sí, bueno, yo creo que hay varias cosas, porque se están planteando aquí
se está incidiendo en que no tiene que ser negativo y creo que coincidimos todo. Pero también la realidad, como tú mencionabas, o la intuición de a lo que estamos asistiendo, todo apunta a que esa externalización que en ese mundo globalizado y en esa externalización a la que probablemente aboca la utilización de las tecnologías, llevar fases de la producción a otros países, se genera empleo, pero ¿dónde? Me refiero vinculado directamente a las nuevas tecnologías, pero además eso, ¿cómo afecta a las condiciones de trabajo? Yo creo que estamos asistiendo, habrá un trabajo de calidad efectivamente vinculado a las tecnologías, pero sobre todo yo creo que revierte en una precariedad de un tipo de trabajador, el teletrabajador, por ejemplo. No necesariamente tiene que ser un trabajador precario, pero curiosamente el sector en el que más instaurado está el teletrabajo, el telemarketing, es un modelo de trabajador, un paradigma de trabajador precario de necesidad. No se habla, por supuesto, de sindicalización del sector, desconocimiento absoluto de medidas que merece en cuanto a protección de su salud, un control exhaustivo de toda su jornada laboral, tirano, etcétera, etcétera. A mí me preocupa mucho ver cómo la implantación de las tecnologías está modificando y está perjudicando al trabajador. Es decir, vamos hacia un trabajador cada vez más precario y más desvinculado del sindicato. ¿Tú crees que es por las tecnologías o por la falta de capacidad que tiene la clase obrera de exigir condiciones diferentes? En general, yo creo que es por la falta de capacidad que tiene la clase obrera. Y no solo afecta a los teletrabajadores o a los trabajadores vinculados a las tecnologías, cada vez se va más a un modelo de trabajador individualizado, desvinculado de lo colectivo, que no tenga conciencia de clase, que no sea capaz de reivindicar su pertenencia a un grupo. Y eso pues, va llevando al aislamiento, al propio interés y a la incapacidad de vincularse con una idea de interés común y de reivindicar condiciones generales. ¿Ignacio? Sí, yo estoy de acuerdo en eso. O sea, solo pensamos en términos de creación y destrucción de empleo y no en la transformación del empleo. Lo que ha ocurrido ya en los últimos 20, 30 años es que las nuevas tecnologías, la externalización y la deslocalización son efectos directos de las TIC. Las nuevas tecnologías han producido una transformación evidente. Los perímetros de las empresas se han reducido, la gente está más sola y, por tanto, efectivamente, la lógica del trabajo. O sea, un hombre es capaz de producir más solo con un ordenador, pero al mismo tiempo ese hombre está tan solo que no tiene una conciencia de generar un grupo por el tanto y pelear por un reparto del excedente. Por tanto, lo que se está produciendo es una transformación en la relación de trabajo, aunque no necesariamente hasta ahora en términos de empleo. Es verdad que las nuevas tecnologías tienen riesgos de generar además desempleo, pero fundamentalmente hay una transformación de lo que es en sí el trabajo y la relación de trabajo. Sí, Bruno. con el caso de las empresas de telemarketing vamos Claro, es que yo he vivido una experiencia con la gente de la federación que lleva el tema de una gran empresa, estamos hablando de una empresa de 1000 trabajadores que sistemáticamente boicoteaba la posibilidad de elecciones sindicales. No era un problema de organización, o sea, los trabajadores tenían que ser convocados fuera de horario de trabajo por el sindicato, en los locales del sindicato, y la gente no se conocía entre ellos porque era una tradición en esa empresa utilizar gente que se hacía pasar por sindicalista para denunciar a sus compañeros y entonces sus compañeros eran despedidos. Cada vez que había cualquier brote de intento de organización sindical de convocar elecciones sindicales, eran despedidos esos trabajadores y por eso se quería que la lista... O sea, que no hubiera ninguna información en la empresa de la lista que se presentaba a las elecciones sindicales hasta que no se presentaba porque ya no podían ser expulsados. Es decir, que eso corresponde a una actividad profundamente antisindical de esa empresa de telemarketing y supongo que de varias que hay en el sector, ¿no? Yo recuerdo que viví como un drama cuando hice la primera comunión, porque también hice la primera comunión, cuando a los chicos nos regalaban un reloj y a las chicas un misal. Y recuerdo que me pasé todo el convite diciendo a la gente, ¿quieres saber la hora? ¿Quieres saber la hora? ¿Quieres saber la hora? Al día siguiente, mi madre me hizo el consabido bocadillo de chocolate o de nocilla y dije, hasta luego, y mi madre me dijo, hasta luego no, hasta las 8, que ya tienes reloj. Yo entendía que ahí estaba pasando algo que todavía no terminaba de entender bien, pero me controlaban. ¿Nos hace más libres o más dependientes las nuevas tecnologías, tanto a nivel personal como a nivel laboral? Y la pregunta sé que no es sencilla. ¿Nos liberan las tecnologías o nos esclavizan?
Bueno, yo empezaría retomando una idea anterior, pensando qué es la tecnología, qué papel, por qué está la tecnología en nuestras vidas en el sistema capitalista de producción. Y no es para ahorrarnos el trabajo, es para generar beneficios, ¿no? Yo, preparando esta presentación, hice un barrido rápido ayer en Google sobre plantas de Volkswagen en el mundo, y viendo un poco la cadena de montaje, imágenes simplemente, a ver cómo se montaban los coches. Y te das cuenta que en Wolfsburg está plenamente robotizado la cadena de montaje, y en Brasil, esto lo puede hacer cualquiera, pues ves gente metida dentro de los coches montando los componentes. O sea, no es que no haya tecnología, es la misma empresa, es Volkswagen, está la tecnología disponible, no es que no haya tecnología en Brasil. Claro, Pablo, pero sí. Perdona, pero cuando de repente suben los salarios en China, eso es. te llevas la Entonces, empresa, te la traes aquí, claro. porque ya existe la tecnología, entonces y la haces sin lo que determina el progreso técnico es el coste laboral. El trabajador compite con la máquina. Si la máquina cuesta menos dinero que el valor de la fuerza de trabajo, no la cantidad de trabajo que hace el trabajador, sino lo que cuesta ese trabajador haciéndolo, porque si compitiera con la cantidad de trabajo, pues toda la tecnología estaría estandarizada. Compite con el valor del trabajador, y la tecnología está para abaratar costes laborales. Por una parte, facilitando nuestro tiempo de vida, porque lo que nos libera el uso del móvil lo podemos emplear para ir a trabajar, o lo que nos libera el cajero automático lo podemos utilizar para ir a trabajar el domingo, porque ya no tenemos que ir al banco en día de semana. Y también abaratar nuestros medios. Si yo con menos salario puedo acceder a más productos, porque la productividad ha abaratado mucho los coches. Ahora se fabrican 700 coches diarios en Landhaven, y ahora antes se fabricaban 400, yo con menos salario puedo acceder a un coche, y eso abarata los costes laborales. Esa es la función principal de la tecnología. Entonces, desde esa perspectiva, pues sí que por una parte facilita trabajo, pero libera trabajo, es trabajo disponible para ser empleado, que ese es el objetivo. Bruno, ¿querías decir algo? Sí, pero yo creo que también la tecnología hay que plantearla desde una perspectiva más social, de cómo los ciudadanos de un país, y hay diferencias importantes entre unos países y otros, aceptan las cuestiones tecnológicas. Y quiero poner el ejemplo de Japón, ¿no? Japón es el país con mayor desarrollo tecnológico, en el que la robotización es más desarrollada, en el que se plantean incluso un acceso de los robots a cosas muy humanas, podríamos decir, con el cuidado de la dependencia y tal. Pero claro, Japón es uno de los países más racistas del mundo. Es uno de los países más homogéneos étnicamente, y que no admite la inmigración como forma de superar sus problemas de empleo. Es decir, que también depende en cada país, en cada sociedad, los elementos. Y lo que yo creo que la conclusión que nos lleva a todo el tema de las innovaciones tecnológicas en los procesos productivos es que lo que hay que revalorizar es la capacidad emocional del ser humano, la capacidad emocional en el trabajo. Es decir, en la parte del proceso productivo que es mecánica, yo creo que la tendencia será la sustitución por máquinas, porque en general son trabajos poco gratificantes personalmente, pero en lo que es la parte de creatividad emocional, de ventas, todo eso, es la parte en la que está creciendo el valor añadido en las empresas, y eso es humano. Es decir, que para convencer bien a una persona de vender un buen producto, no un producto homogéneo, estandarizado, tú necesitas ser un buen vendedor. Es decir, que depende también del tipo de producción que se haga, pero ese producto de mayor valor añadido necesita emocionalidad a la hora Ignacio no parece que estaba muy de acuerdo. No, bueno, no es tanto en concreto esto, sino que el planteamiento tan positivo que da de esta contribución de la tecnología no lo tengo tan claro. O sea, desde luego cambia la vida, está clarísimo, cambia la vida. Ahora mismo, hace poco, en la ley francesa que estaban negociando sobre las nuevas relaciones laborales, hay un derecho, los franceses siempre generan derechos, que es el derecho a la desconexión digital, que indica un cambio cualitativo respecto a un hecho evidente, que es que la gente hoy ya no tiene horarios, ya la empresa domina sus socios tanto como sus horarios, ¿no? Yo creo que ese es un salto que determina todas las relaciones de trabajo, están pilotando sobre las relaciones en un tiempo determinado, con unas horas determinadas. Las 40 horas, ¿qué sentido tienen cuando realmente te pueden llamar a las 12 de la noche? A un periodista le pueden llamar a las 12 de la noche, a un administrativo le pueden llamar, a un vendedor a las 12 de la noche. O sea, ahí hay una ruptura del contrato tradicional, y eso tiene que ver con la tecnología. Otro elemento central es lo que presume tanto las nuevas tecnologías, que es la desintermediación. Pues la desintermediación en las empresas quiere decir que los jefecillos, los jefes de sección, los jefes de servicio, hasta los directores, pintan mucho menos. El poder, paradójicamente, se está centralizando más.
O sea, las tecnologías permiten controlar lo que hace una persona directamente con un planteamiento muy jerárquico y muy sistematizado, digamos. O sea, no necesitan mediadores que resuelvan conflictos, cada vez menos. Entonces, yo creo que la sensación de estar solo el trabajador es mayor. Por supuesto, también sobran los sindicatos como intermediadores en el conflicto, porque pueden definir tu sueldo individualizado a través de un programa que cuenta las aplicaciones y tal. Entonces, esa sensación genera angustia, al mismo tiempo que genera una extensión de la presencia permanente de la empresa en la vida, ¿no? Añadiría, bueno, reforzando lo que estamos diciendo, que se plantea un problema de democracia interna. Por esto precisamente que tú estás diciendo, porque evidentemente la introducción de estas tecnologías de manera masiva, generalizada, no ha servido para mejorar las condiciones de trabajo de las personas. En general, estén trabajando en el sector de las tecnologías o no, ya no hay un puesto de trabajo que esté alejado de la utilización de tecnologías. Implica un reforzamiento de la posición del empleador y en esa balanza siempre delicada que es la relación de trabajo, el trabajador claramente sale perdiendo. Pero es que además eso hace cuestionarse a nivel más global, a nivel de los aplicadores, yo siempre voy a mi terreno, a los aplicadores del derecho, un modelo democrático de relaciones laborales, y no hace, simplemente es suficiente ver la deriva de los tribunales analizando supuestos en los que hay un conflicto entre derecho fundamental a la intimidad del trabajador, a protección, tutela de la privacidad, y el poder de dirección y de control del empleador. Curiosamente, en estos últimos años cada vez más sancionan a favor de la empresa. Efectivamente, libertad de empresa, propiedad privada como derechos absolutos que legitiman cualquier limitación o restricción de los derechos fundamentales. Yo recuerdo... Pero eso no es fruto de la robotización, de la digitalización, sino de una opción política muy clara. Probablemente, sí. Más o menos. Yo recuerdo en Alemania Oriental, cuando se cae el muro y se unifican, recuerdo un reportaje en la televisión donde entrevistaban un año después a los trabajadores a ver si habían mejorado o empeorado sus condiciones, y estaban entrevistando a unos pintores de brocha gorda, ¿no? Decían, bueno, ¿y ustedes cómo les va? Decían, bueno, no estamos muy contentos. ¿Pero por qué? ¿Trabajan más horas? No, trabajamos las mismas. ¿Y entonces por qué no están contentos? ¿Ganan menos? No, ganamos prácticamente lo mismo. Entonces, ¿por qué no están contentos? Dicen, es que ahora ya no se acaba nunca la pintura, ¿no? Es decir, que de alguna manera se incrementaba el control sobre el trabajo, ¿no? Cosa que hoy es una realidad. Y ese incremento del control hace que se endurezcan las condiciones de trabajo. Es decir, que en estas condiciones de trabajo ya no solamente está que habría que incorporarlo, ¿no? A lo mejor el tiempo de desplazamiento. Hay gente que se levanta y es de noche y regresa a su casa y es de noche. Y han estado trabajando 8 horas, que son 8 horas trabajando. No son 8 horas de que hablas con un compañero, que te distraes, que... O sea, no podemos plantear que se haya generalizado eso de la empresa surcoreana, ¿no? de poner pañales a los trabajadores para que no vayan al baño y ahorrar esas horas, pero de alguna manera el control creo que infinitamente mayor, sí, convierte 8 horas en tortura, ¿no? Vamos a escuchar a los compañeros y compañeras de telemarketing, que creemos que creo que es un ámbito donde el desarrollo tecnológico, lejos de encontrar soluciones, parece que genera todo lo contrario. Decía Alan Turing allá por 1945, por la época de la Segunda Guerra Mundial, que las máquinas nos habrán superado en el momento en el que interactuemos con una de ellas y no sepamos distinguir si se trata de un ser humano o efectivamente de una máquina. Ese momento todavía no ha llegado y prácticamente todos hemos experimentado la sensación de llamar a un número de atención al cliente, de hablar con una máquina al otro lado y saber perfectamente que no es una persona. Por eso es todavía muy importante la lucha en el sector del telemarketing, que en nuestro país se ha iniciado desde el pasado mes de septiembre por la mejora de las condiciones laborales de estos trabajadores, que nos van a contar qué piden, pero sobre todo también cómo es su relación con estas máquinas desde hace ya años. El desprecio de la patronal a los trabajadores y las trabajadoras del sector. Nosotros somos casi 100.000 trabajadores en todo el Estado y llevamos 24 meses ya negociando un nuevo convenio. Un convenio colectivo en el cual intentamos acabar con la precariedad que está instaurada en el sector desde hace muchísimos años. Para trabajadores con un salario medio de 600 o 700 euros al mes es un insulto, es un desprecio. Y luego derechos básicos de prevención de riesgos laborales, por ejemplo, como las 35 horas anuales que tienen los trabajadores para ir al médico, quieren recortarlos proporcionalmente a la jornada laboral.
como la jornada laboral del sector ya no es la jornada completa, pues todos los trabajadores que contratan a 20 horas, a 25 horas, tendrán menos horas para ir al médico. Esas dos cosas son las que han lanzado a una movilización de todos los sindicatos de la mesa del convenio, a la huelga y por un convenio colectivo digno. Y al principio había una cantidad de personal más adecuada para el nivel de servicio que había que dar. Pero todo esto se ha ido depauperando con el paso del tiempo, entonces bueno, ahora estamos en una situación horrible. ¿Por qué? Porque la menor cantidad de gente posible para obtener el mayor beneficio, ¿no? Un beneficio el de las empresas de telemarketing que surge de la reducción de salarios, pero también de la llegada de la recepción robotizada. Por una parte, sí, intentan que las máquinas sustituyan a las personas, no lo consiguen. Cada vez más, casi todos los servicios de atención al cliente tienen una máquina que cuando recibes te llama y te intenta orientar hacia un departamento específico. Intenta darte una respuesta automática que no resuelve las necesidades de los consumidores. Es decir, en general eso produce mucha insatisfacción. Es mucho más barato grabar un mensaje automático que te conteste una respuesta automatizada, pero no soluciona. Ellos, si todo fuera un perfil de una ciudad, de una persona con una formación de estudios y tal, quizá podría resolver a alguna gente, pero el perfil de la ciudadanía general no es ese y cada uno tiene su problema concreto y necesita una solución concreta. Pero no solo los sistemas de respuesta automatizadas se han incorporado al sector del telemarketing, también otros avances son ya de uso diario en casi cualquier centro de atención telefónica. Nosotros somos un sector de nuevas tecnologías, atendemos a la gente por teléfono con un ordenador, es decir, no es la típica fábrica, ¿no? Es todo nueva tecnología. Pero ha cambiado. El modelo de cuando nació el telemarketing en el año 90, ahora ya todo el mundo tiene teléfono móvil, ahora la gente tiene WhatsApp, tiene Telegram, tiene chatea, existe la videollamada. Pues todo eso se ha incorporado al contact center, al sector del telemarketing. Se ha incorporado ganando lo mismo y haciendo 10 cosas a la vez. Lo que antes hacíamos que era atender una llamada telefónica simplemente, ahora atiendes una llamada telefónica, respondes un correo electrónico, chateas y a veces tienes una videollamada y te dan un polito para que te pongas y tal. Y siempre ganando lo mismo, no reconociendo los derechos que tenemos. Entonces sí, las nuevas tecnologías están incorporadas cada vez más, pero los trabajadores cada vez estamos peor. Porque además nos advierten, se trata de un sector que no ha sentido los embates de la crisis. De todos los expedientes de regulación de empleo que había en el sector, ninguno ha sido por causa económica. O sea, ha sido un sector que durante los peores años de la crisis siguió creciendo. El nivel de facturación cada año es el récord respecto del año anterior. Entonces, esa es una realidad. Nos piden, por tanto, los trabajadores del sector del telemarketing en nuestro país que les apoyemos y que lo hagamos precisamente a través de las nuevas tecnologías, llamando, interactuando en redes sociales para lograr que su relación con las máquinas sirva siempre para que mejoren sus condiciones, no para que empeoren. María Belén. Pues a esto me refería antes, ¿no? Es un ejemplo clarísimo de cómo se está utilizando algo que objetivamente pues, podría ser un avance, algo positivo para todos, primero para ofrecer un servicio que, como ha señalado este chico, pues sirve para cabrear a la ciudadanía y dar siempre un servicio peor. Pero en paralelo se les está exigiendo un nivel de especialización, de ir ampliando sus funciones laborales siempre más, al mismo coste, con peores condiciones salariales, incrementando además el estrés laboral. Estas personas están sometidas a unos riesgos laborales, uno de ellos es el estrés, todos, pero ellos particularmente. Y una serie de cuestiones que no son atendidas ni reconocidas. Manera de evitar que estas personas amplíen o simplemente accedan a los mismos derechos que los otros, debilitar su capacidad de negociar un convenio, de obtener una representación sindical, como señalaba Bruno, etcétera. Es clarísima la jugada. Hay un elemento terrible, ¿no? Y es que nosotros supuestamente recibimos servicio gratis, Facebook, Twitter, otros elementos, pero en el fondo no son gratis, ¿no? Sino que van construyendo ese panóptico, ¿no? Donde al final somos sujetos de beneficio de alguien y en paralelo alguien cada vez está más investigado, más constreñido, más aherrojado para que no pueda huirse, ¿no? De ese elemento salarial. Ignacio y Bruno. Bueno, más que de esto último que acabo de decir, que también es otro debate, era sobre ellos. ¿Por qué ocurre lo que les ocurre? Ocurre porque realmente la capacidad de segmentación de los procesos intelectuales, las máquinas ahora lo que están haciendo ya no es como hacía en tiempos modernos, ver cómo el hombre se metía dentro de un engranaje físico. No, es que segmentan los procesos y han dicho, esto
determinadas contestaciones las hace la máquina, ante la duda sale una persona. O sea, han dividido los procesos normales de pregunta y respuesta en algunos que responde máquina y otros que responde hombre. Yo he estado, por ejemplo, en algo mucho más complicado que este, es una universidad online, y se parece muchísimo al telemarketing. O sea, en una universidad online ya coges a los profesores, están todos con los cascos en una sala como esta, y en esos profesores que están con cascos en una sala como esta, lo que están haciendo es respondiendo a consultas directas de los alumnos. El conocimiento que tienen lo transfirieron solo una vez al año, le pagaron una vez el temario y ya no vuelven a pagar nunca más ese temario. Solo hacen gestión de alumnos y pagan por gestión de alumnos y tienen los sueldos, gestión de alumnos y transferencia de conocimiento. Claro, ¿esto qué es? Esto es la capacidad de las tecnologías de empezar a segmentar procesos que hasta ahora no se podían segmentar. Antes el marketing era una ciencia, ¿eh? Y ahora el telemarketing es pues casi parecido a un servicio de lavandería, por así decirlo. Es un trabajo de cualificado cada vez más. Bruno, ¿los sindicatos están dando respuesta a todos estos desafíos? Hombre, yo creo que se intenta dar respuesta. Yo decía antes en el sector, bueno, precisamente lo que están comentando estos chavales es que todos los sindicatos que había en el sector han convocado una huelga conjuntamente. Eso es una capacidad de respuesta. Es una capacidad de respuesta en una situación de mayor debilidad de negociación que en otros sectores donde hay una mayor organización sindical. Y yo creo que eso es lo interesante, es decir, cuando se mencionaba por parte de Ignacio, y yo creo también la aceleración de los ritmos de producción en el sector del automóvil, lo que todos vemos claramente como tiempos modernos, la película de Chaplin, ¿quién frenó esos tiempos de trabajo? Los trabajadores que estaban en esas líneas de producción, que finalmente consiguieron ralentizar y hacer más lentos esos ritmos de trabajo, hacer más humano ese trabajo, pero tú tienes que tener la capacidad organizativa interna ahí. ¿Que te lo van a poner difícil? Pues evidentemente, pero es que en el sector de telemarketing estamos hablando en muchos casos de empresarios que están bordeando la legalidad en muchas de sus actuaciones, ¿no? Es decir, que en sectores en los que no hay una consolidación sindical, como que son sectores nuevos, es más difícil tener esa capacidad organizativa, pero evidentemente lo que ponían en evidencia los compañeros es que la gente se está moviendo y está reaccionando. Y simplemente por decir un tema más porque todo esto tiene que ver, como ha dicho Belén, también con la democratización de las relaciones laborales, con la democratización de la empresa y en general con la democratización de la sociedad. Cuando se ha puesto el ejemplo de Corea del Sur, en Corea del Sur todos tenemos en la idea que es una democracia, más o menos similar a las nuestras. Bueno, en Corea del Sur muy poca gente sabe que el secretario general de la primera central sindical de Corea del Sur fue encarcelado hace un año y sigue en la cárcel. Y eso sería absolutamente inadmisible en Europa, en Estados Unidos, que el primer secretario general de un sindicato, del mayor sindicato del país, fuera encarcelado y que estuviera en la cárcel, ¿no? Vamos, es decir, por tanto, sociedades en las cuales, como decías, los ritmos de producción, la presión de los empresarios sobre los trabajadores mucho mayores, es porque no se permite una libertad sindical como estamos acostumbrados en los países desarrollados. Y a cambio se les ofrece, ¿no?, que es una realidad también japonesa terrible, ¿no?, consumo de alcohol hasta la extenuación, ¿no?, o consumo de prostitución y de pornografía incluso infantil, ¿no? Es decir, que el otro escenario terrible es, de acuerdo, tú vas a trabajar, no vas a protestar, ley es mordaza, pero te voy a dejar que te emborraches hasta que te caigas en el suelo, un escenario, ¿no?, de alguna manera pues apocalíptico, ¿no?, de gente que sale del trabajo y se emborracha hasta caer, o la oferta de prostitución incluso infantil y pornografía maximizada como un intento de escaparte, ¿no?, de esa vida basura que llevas. ¿Es imaginable un escenario, como venís diciendo, de reducción de la jornada de trabajo? Bueno, eso se está planteando en los países nórdicos, en los países que han Suecia, alcanzado por ejemplo, ¿no?, niveles de pleno empleo. Claro, el problema del reparto de trabajo es que tienes que estar en situaciones cercanas al pleno empleo, porque si pones en marcha mecanismos de reparto de trabajo en situaciones de gran volumen de desempleo, al final lo que tienes es el reparto de la miseria. Que eso lo pueden hacer en esos países donde hay altos niveles de afiliación sindical, son países democráticos desde hace 100 años. Es decir, que yo siempre pongo el ejemplo, el ministro de Economía sueco del año 32, Ernest Wigforss, decía en el año 32 que la democracia no debe detenerse a la puerta de las empresas. Ojalá hubiéramos tenido un ministro de Economía en el año 32 en España que dijera eso, ¿no? ¿No le está financiando el resto del mundo esta democracia económica a los países nórdicos? Yo creo que no. ¿Crees que es
interno, sin más. Yo creo que es una O sea, capacidad de ser es reproducible sociedad. generalmente. Es que yo creo que uno de los problemas es precisamente ese, plantear desde mi punto de vista, o bueno, desde de los modelos productivos y tal, está relacionado. O sea, esto que hemos hablado, ¿no? de cómo se producen servicios atrasados a la producción, el telemarketing, y servicios avanzados a la producción, la sociedad de servicios, la sociedad de la información, es parte de lo mismo. La división del trabajo mental y trabajo manual, quien diseña esos sistemas informáticos, quien traspasa, digamos, el saber hacer de la cabeza del trabajador al sistema, son trabajadores muy cualificados. Y son trabajadores muy cualificados que probablemente necesitan una jornada de trabajo reducida y que necesitan ir a trabajar 2 días a la semana en el centro de trabajo, y tiene este sistema de que no hay puestos de trabajo fijos y tal. Porque la manera de articular la relación salarial con esta gente es la creatividad, la flexibilidad, este nuevo trabajador del conocimiento, ¿no? De la nueva clase creativa, ¿no? que se ha dicho. Junto a eso se está flexibilizando por abajo, y esta mayor libertad que tiene este tipo de trabajador de entrar y salir al mercado de trabajo, contra contratos temporales, pues realmente no es aprovechar su creatividad, sino es provocar su autoexplotación, porque es cada vez más dependiente. Por eso se insistía que en el momento en que ese trabajador subcualificado protesta y consigue mayores niveles salariales, ahí es donde pasa a ser rentable la máquina. Y por tanto se destruyen esos trabajos. Claro. Por tanto, parece que igual las soluciones tienen que dar un paso más allá. Estoy pensando, por ejemplo, en rentas básicas. Claro. Es que yo creo, vamos a ver, yo creo que la resistencia obrera, la resistencia de los trabajadores es una necesidad objetiva para que avance el capitalismo. Si no, siempre seguirán utilizando mano de obra intensiva barata. O sea, aquí, en este país, tenemos un modelo productivo que tenemos porque es muy barato contratar a la gente. Y pasaría... Entonces, solo cuando hay resistencias es cuando empiezan a pensar los empresarios, me compensa meter un cajero automático en vez de cajeros manuales. Entonces, por tanto, la resistencia genera avances. Eso, desde luego, ¿no? El segundo concepto dice, vale, pero el reparto del trabajo, si es que se está produciendo el reparto del trabajo, a la manera neoliberal se está produciendo el reparto de la precariedad. Lo que no se está produciendo es el reparto en condiciones de que con menos horas se viva dignamente. Por tanto, se está produciendo un reparto. ¿Qué lógica lleva esto? Pues lleva una lógica del capitalismo a que realmente es incapaz de generar unas condiciones en las que se reproduzca el sistema productivo porque la gente no puede consumir. Y entonces está la pregunta de las rentas básicas. O sea, yo creo que la renta básica ya no es solo una reclamación radical, entre comillas, de los más rojos del mundo, Podemos. No, las rentas básicas es una consecuencia que se está discutiendo en las altas esferas como manera de garantizar unos niveles de consumo mínimos en el capitalismo que generen una cierta reproducción del sistema. Si no, se cae la renta. Pero en vez de por qué no pensar en rentas básicas, no pensamos en dar instrumentos a los trabajadores para defender sus derechos. Es decir, que me parece más lógico. Es decir, no impidamos que los trabajadores defiendan sus derechos, sus salarios, sus condiciones de trabajo, y una vez que les hemos expulsado casi del mercado de trabajo, les hemos puesto en una situación marginal, les damos una desayuda. No. Porque no pensamos en darles instrumentos de negociación colectiva, de formación de sindicatos, de derecho laboral, para que defiendan sus derechos, y no tendremos, por tanto, una dispersión salarial tan grande. Bruno, al comienzo, sí, el desarrollo tecnológico está cambiando las cosas. Os hago una pregunta, ya estamos casi terminando. Algunos autores, como Paul Mason, plantean que estamos en una tesis muy marxista, que el propio sistema capitalista genera sus propias contradicciones que va a acabar con el sistema capitalista. Es decir, el hecho de que el primer móvil cuesta mucho, pero este ya prácticamente es gratuito. Entonces, esa idea de que el incremento, ¿no?, de el coste marginal cero, es decir, que generar nuevas unidades prácticamente es gratuito. El hecho de que la información deja de ser un bien escaso, que es uno de los elementos esenciales de la formación del capitalismo, y también lo que llama la economía colaborativa, es decir, la posibilidad de brindar elementos colaborativos que rompen también esa idea particularizadora del sistema capitalista. Y plantea Mason y otros autores que eso viene a significar el fin del capitalismo y, por tanto, la necesidad de pensar nuevas lógicas donde el desarrollo tecnológico no te permite regresar, si te he entendido bien, Bruno, a una suerte, y que quizá por ahí está el fallo de los sindicatos, intentar volver a un modelo que ya está periclitado. Y por tanto los sindicatos se ven incapaces de defender al mismo tiempo a los trabajadores fordistas que tienen condiciones laborales todavía existentes, y darle respuesta a las nuevas generaciones, sobre todo a la gente más joven que se quiere incorporar de manera diferente y los sindicatos tienen dificultades. ¿No implicaría todo esto que estamos diciendo, que es la pregunta de fondo, tenemos que repensar todo el sistema porque el desarrollo tecnológico sobre la base de la información cambia sustancialmente el modelo capitalista? En
En Comisiones Obreras hemos iniciado un proceso hace unos meses que se llamaba Repensar el Sindicato, un poco planteándonos todos estos interrogantes. ¿Y cuál ha sido un poco la conclusión de todo ese proceso? Es decir, nosotros tenemos una concentración de recursos humanos, de sindicalistas y de afiliados, evidentemente en los centros productivos tradicionales donde se ha ido consolidando el sindicato, pero donde las condiciones de trabajo son más débiles, tenemos menos capacidad organizativa, tenemos menos recursos, tenemos menos afiliados. Claro, lo que queremos hacer es rediseñar la propia estructura del sindicato para redistribuir recursos desde aquellos lugares donde tenemos concentración de recursos y de gente hacia los sectores donde necesitan más ayuda. ¿Eso qué lo puede hacer? Lo puede hacer un sindicato como los sindicatos españoles o los sindicatos nórdicos, que son sindicatos confederales, que son sindicatos que cubren a todo el conjunto de los trabajadores. No, el sindicalismo anglosajón se caracteriza por ser un sindicalismo de sector, incluso de categoría profesional. En una misma empresa... Los pilotos y no las señoras o señores que limpian el aeropuerto. En una misma empresa pueden estar negociando varios sindicatos las condiciones de trabajo de cada categoría profesional, y eso evidentemente introduce mucha menos solidaridad, y por eso la caída de afiliación en los países anglosajones es muchísimo mayor que la... Vamos, de hecho, en los países nórdicos no se ha producido pérdida de afiliación a los sindicatos en los últimos años, excepto en Suecia, ¿no? Ignacio. Con Mason, volviendo a la conexión en lo que dice Bruno con Paul Mason, ¿no? Yo creo que los sindicatos son necesarios, entre otras cosas, para reclamar democracia económica. O sea, no sé si para conseguir mejores salariales, que por supuesto, pero también, o sea, entonces lo colaborativo que está en la raíz de estas tecnologías, porque la horizontalidad de las relaciones es casi la consecuencia lógica de lo que es la red, ¿no? Entonces, eso efectivamente es una molécula de otra cosa que no es ya capitalista o puede ser no capitalista. Ahora, siempre que lo metamos en una dialéctica de participación horizontal, si no, puede ser subsumida y dejándolo ahí, dejar redes democráticas fuera del sistema productivo y el sistema productivo jerarquizado absoluto. Entonces yo creo que al final el debate es un debate de fuerzas sociales, es un debate en el que los sindicatos tienen que efectivamente repensar lo que tienen que ser, pero en el que la democracia económica supone enganchar con los elementos colaborativos que hay en el sistema y trastornar, cambiar lo que es ahora el modelo jerárquico vertical que todavía sigue funcionando, ¿no? El desarrollo informático, la robotización, ¿ayuda en la cotidianidad a las mujeres? Muy buena pregunta. Bueno, puede ayudar y de hecho precisamente en los países nórdicos hay una utilización importante del teletrabajo opcional en libertad por mujeres que optan por conciliar su vida profesional y laboral de esta manera, ¿no? ¿Mujeres y hombres? ¿Mujeres solo? Mujeres, sobre todo, la estadística es esa. Puede ayudar, pero al mismo tiempo puede significar también, tú acabas de dar el apunte, puede significar una consagración de nuevo de la mujer en el rol de atención y de cuidado. Puede ayudar, pero debería ser para todos, no solo para las mujeres. Entonces, pienso que la respuesta es ambivalente. Por una parte puede ayudar, pero por otra puede ayudar a perpetuar a la mujer en la asunción eterna y exclusiva de las tareas de cuidado. Nos hemos comido el tiempo, os doy 30 segundos para conclusiones, Pablo. No, bueno, de acuerdo con mis compañeros, ¿no? La tecnología, eso no es buena ni mala en sí misma, sino la tecnología en este caso libera tiempo de trabajo. ¿Qué hacemos con ese tiempo de trabajo? Es una cuestión de relaciones sociales, de relaciones de poder, no es una cuestión que podamos dejar al albur de la innovación tecnológica, ¿no? Y lo mismo con el futuro de las sociedades, pues serán relaciones de poder, relaciones sociales y no la evolución de la tecnología a la que nos lleve a un modelo social o a otro, ¿no? Ignacio. Los centros de producción de tecnología son hoy los centros de producción de ideología. Entonces, y de cultura entre comillas, o sea, cultura alienante, pero cultura. Entonces yo creo que hay que entender que estamos en una lucha en la que es necesario la lucha democrática y la lucha de denuncia de determinados planteamientos que vinculan determinados esquemas de la tecnología en positivo y permanentemente convirtiendo la tecnología en un nuevo Dios. Entonces yo creo que hay que denunciarlo como elementos ideológicos y culturales regresivos, ¿no? Gracias. María Belén. Bueno, yo creo que hay que ser muy consciente de que si no utilizamos los mecanismos jurídicos de reivindicación, agentes sociales, sindicatos, para evitar que vayamos a un modelo de feudalismo industrial, es probable que nos encontremos en la paradoja
de que utilizando tecnologías, medios avanzados, reproduzcamos un modelo de sociedad y de relaciones laborales muy cercano a esto, al feudalismo industrial. Y por otra parte, me gustaría también incidir en el tipo de trabajador que se está planteando, que es el trabajador transparente. El trabajador del que se puede identificar, tú lo señalabas, lo que hace desde la primera hora de la mañana hasta el final de su jornada, sus ritmos, sus tiempos de trabajo, sus descansos, sus relaciones. Hay que tener mucho cuidado. Estupendo. Bruno. Sí, yo lo que creo es que tenemos que innovar también en nuevas tecnologías sociales para hacer sociedades más democráticas. Es decir, que no pensemos solo en la tecnología como máquina, sino en la tecnología también como organización social, ¿no? Y yo creo que ahí hay que avanzar en la reducción de las desigualdades, que es el objetivo. De acuerdo, pues muchísimas gracias a los cuatro. Uno de los problemas centrales que tenemos en nuestras sociedades, que tiene que ver con la complejización, es decir, con la diferenciación social, con el hecho de que cada uno de nosotros y de nosotras nos sentimos ya como islas, porque el desarrollo tecnológico nos lo permite, que tiene resultados que uno puede pensar que son positivos, como que no te moleste el vecino del quinto, o pueden ser negativos, y es que ya no sabes quién es el vecino del quinto. Vivir en burbujas culturales nos fragmenta, nos convierte también en más vulnerables a esas minorías consistentes que utilizan las tecnologías para dominarnos. Nos contaba Jesús Ibáñez hace más de 2 décadas que los ordenadores nos ordenaban más que ayudarnos a ordenar, y que de alguna manera no hay que olvidar que el desarrollo tecnológico es producto de un sistema capitalista que lo que buscaba no es ayudarnos, sino aumentar su tasa de beneficio. Quizá habría que regresar al 350.000 antes de nuestra era, y en ese momento donde empezamos a construir herramientas y entendimos que las herramientas nos tenían que ayudar a ser más sociables, es decir, a ayudar a la gente que le iba un poco peor y no utilizar la tecnología para imponernos sobre los demás. Muchas gracias por su atención. Regresamos la semana que viene aquí, en La Tuerca, ya saben, con tecnología o sin ella, la única tertulia sin miedo y con memoria. Hasta la semana que viene.